¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. El sensor IAT, Intake Temperature, es un termistor, lo que básicamente significa que mide la temperatura del aire mediante la detección de resistencia en el aire. Por lo general, se encuentra en algún lugar del conducto de aire de admisión, pero en algunas aplicaciones se puede ubicar en el colector de admisión. Por lo general, es un sensor de 2 cables suministrado con un cable de referencia de 5 voltios que también actúa como un cable de señal desde el PCM, módulo de control del tren motriz, y un cable a tierra. A medida que el aire pasa sobre el sensor, la resistencia cambia. Este cambio en la resistencia afecta a los 5 voltios suministrados al sensor en consecuencia. El aire más frío causa una mayor resistencia y mayor voltaje de señal, y un aire más cálido menor resistencia y menor voltaje de señal. El módulo de control del tren motriz PCM monitorea este cambio en los 5 voltios y calcula la temperatura del aire para ayudar a operar el motor en el punto más eficiente posible a cualquier temperatura dada. Si el PCM detecta un voltaje que está fuera del rango de funcionamiento normal para el sensor IAT en el banco DOS, se establecerá un P00A. El banco 2 es el lado del motor que no contiene el cilindro almohadilla 1. Códigos de falla del circuito del sensor IAT del banco 2 relacionados: sensor de temperatura del aire de admisión P00AB1, rango de circuito, banco de rendimiento 2. P00AC, sensor de temperatura del aire de admisión 1, circuito banco bajo 2. P00AD, sensor de temperatura del aire de admisión 1, circuito banco alto 2. P00AE, sensor de temperatura del aire de admisión 1, circuito intermitente, banco errático 2. Síntomas. Es posible que no haya síntomas perceptibles aparte de la iluminación 1000, lámpara indicadora de mal funcionamiento. Sin embargo, podría ser posible que experimente quejas de mala conducción. Causas. Las posibles causas del P00ADTC incluyen: en sensor IAT desplazado fuera del flujo de aire. Banco de sensores IAT incorrecto 2. Cortocircuito a masa o abierto en circuito de señal a IAT. Abierto en circuito de tierra a IAT. Mala conexión en IAT, terminales retirados, bloqueos de conectores rotos, etc. PCM malo. Soluciones posibles. Primero, verifique visualmente que el IAT esté en su lugar y que no haya sido desalojado. Como una comprobación rápida de IAT, use una herramienta de escaneo y verifique la lectura de IAT con KOE o llave en el motor apagado. Si el motor está frío, la lectura de IAT debe ser la misma que la lectura del CTS en sensor de temperatura del refrigerante. Si muestra una variación de más de unos pocos grados, por ejemplo, si indica una temperatura extrema como 40 grados negativos o 300 grados, entonces obviamente hay un problema. Desconecte el IAT y realice una prueba de resistencia en los 2 terminales. Cada sensor tendrá diferentes resistencias, por lo que deberá obtener esa información de un manual de reparación. Si la resistencia del sensor IAT no está dentro de las especificaciones, reemplace el sensor. Debe haber algo de resistencia, por lo que si mide resistencia infinita, reemplace el sensor. Dicho esto, aquí hay un poco más de información de diagnóstico si eso no lo soluciona. 1. Si su lectura KOE o IAT está en el extremo superior como 300 grados. Que obviamente es inexacto, desconecte el sensor IAT. Si la lectura ahora muestra el extremo más bajo, menos 50 más o menos, reemplace el sensor IAT. Sin embargo, si al desconectar el IAT, la lectura no cambia, apague el encendido y desconecte el conector PCM. Use un voltímetro para verificar la continuidad entre una buena conexión a tierra y el cable de señal al IAT.
Si hay continuidad, repare el corto a tierra en el cable de señal. Si no hay continuidad, entonces el PCM puede tener un problema. 2. Si su lectura de KOE o IAT está en el extremo bajo, desconecte nuevamente el conector IAT. Verifique que haya 5 voltios en la señal y que el otro esté conectado a tierra. Si tiene 5 voltios presentes y una buena conexión a tierra, conecte los dos terminales juntos. Ahora la lectura en el escáner debería estar en el extremo superior. Si es así, reemplace el sensor IAT. Pero si permanece bajo, incluso después de unir los dos cables, entonces puede haber una abertura en el mazo de cables o un problema con el PCM. Si no tiene 5 voltios presentes, verifique el voltaje de referencia en el conector PCM. Si está presente allí pero no en el sensor IAT, repare el abierto en el cable de señal.